El agua es un elemento de vida que alberga incontables criaturas y nos llena de tranquilidad. Los seres humanos respetamos el agua, principalmente cuando se trata de grandes cantidades de este líquido como en los mares u océanos. En la siguiente lista de los animes que suceden en el agua, encontrarás que el agua es usada para realizar deporte, para transportarse y para que se vivan seres misteriosos. En estos animes, el agua es esencial, sin ella no hubiera historia. Esperamos que disfrutes de la siguiente lista. Strike Witch. En un mundo similar a la Tierra, invaden los Neuroi, unas criaturas similares a aeronaves que aparecieron sin previo aviso, atacando muchas zonas del mundo. Para combatirlos se formó un grupo de jóvenes llamadas Strike Witch que combinan la magia con la tecnología para equiparse. Los Neuroi difunden un miasma corrosivo, pero esto es incapaz de propagarse en grandes masas de agua, y por eso las principales líneas defensivas están designadas en tales áreas. La historia se centra en la ala de combate 501, que se encuentra en una isla en medio del océano. Ellas son las encargadas de alejar a los Neuroi de las masas de tierra que quedan, utilizando la magia para volar, patrullar, defectar y atacar las amenazas. Y todo esto en el agua. En este anime, el agua representa un refugio para la humanidad, pero también es donde se encuentra la base de los Neuroi. Seto no Hanayome. Nagasumi Michishio es un adolescente que fue a pasar las vacaciones de verano en la casa de su abuela junto al mar. Cuando Nagasumi paseaba por la playa, sufre un pequeño accidente en donde empieza a hundirse. Para buena o mala suerte, Nagasumi fue salvado por una joven sirena llamada Sun Seto. Lamentablemente, esta acción va en contra de las leyes de las sirenas porque los humanos no deben saber de la existencia de dichos seres. Para salvar a Seto, Nagasumi se compromete en casarse con ella. Al regresar Nagasumi a su casa junto con Seto, son invadidos por la familia de Seto en la escuela, principalmente porque su padre está en contra de esta unión. Se forman muchos momentos cómicos para tratar de convivir y evitar que le caiga agua a Seto y aparezcan sus aletas, teniendo que cuidarse de no caer en el río o de cualquier frasco con agua como los jarrones de flores. Amanchu. Con 12 episodios, el océano es vasto y amplio, pero si se sabe cómo respetarlo puede llegar a ser un lugar muy divertido. Esto es lo que refleja los ojos de Hikari Kohinata, quien es una chica energética a quien le fascina bucear. Pero Hikari no fue la única que fue encantada por el océano. Futaba Aoki, una chica tímida que se mudó desde una gran ciudad a un lado del océano, en su primer paseo, por primera vez deja de ver su celular al ser hipnotizada por la inmensidad del océano. Tanto Hikari como Futaba cambiaron de colegio y son compañeras de clase en su primer año. Futaba convenció a Hikari para que ambas se unieran al club de buceo del instituto. Para Futaba era obvio que entraría porque ya es una profesional de buceo. Incluso ayuda como guía, pero para Hikari se le complicó un poco, sobre todo porque ni siquiera sabía nadar. Pero con la ayuda de Futaba, Hikari nunca se rindió. Aquí vemos no solo el agua del océano, sino que tendrán que pasar primero por las piscinas, ya sean al aire libre o en el colegio o techados en un complejo, antes de ir al mar abierto. Keijo, de 12 episodios. Este anime trata de un deporte acuático ficticio femenino conocido como Keijo, el cual consiste en que las participantes entran en unas plataformas flotantes en grandes piscinas y luchan entre ellas usando solo sus pechos o sus traseros para tirar a sus contrincantes al agua o dejarlas sin poder pelear. Para ser profesional del Keijo existen prestigiosas escuelas de este deporte. Nozomi Kaminashi es un estudiante recién ingresada en la escuela de formación Keijo Setouchi y aspira en convertirse en jugadora profesional y la reina del deporte más rica de Japón. Pero como ella existen muchas otras con sueños en el Keijo, algunas con más talentos, otras no. Pero todas se esfuerzan muchos. La plataforma llamada tierra firme puede variar desde pequeños redondeles hasta grandes aviones. La única condición es que entre dentro de la piscina. Las batallas acuáticas pueden ser uno contra uno o en grupo dependiendo de las circunstancias. En este anime verás muchas chicas mojadas en trajes de baño mientras luchan con técnicas de fuerza o velocidad para ganar. High School Fleet, con 12 episodios,
¿Alguna vez has pensado cómo se entrenan los marinos? Bueno, en este anime no verás hombres rudos y musculosos, todo lo contrario, aquí se entrenan a chicas estudiantes que se convertirán en Blue Mermaids, para lo cual las jóvenes se inscriben en la secundaria marítima para chicas Yokosuka, en donde son la tripulación de un barco de guerra. El anime se centra en la nave destructora Harekase, donde es escogida como capitana la estudiante Akeno Misaki. En su primera travesía de práctica en el mar, adentro, el Harekase sufre un extraño incidente llegando a ser acusadas como amotinamiento. Ahora Akeno y su tripulación deben de descubrir la verdad de lo sucedido mientras escapan en el océano de los demás barcos atacantes. Los atacantes de los barcos y submarinos no son el único problema de la tripulación, sino que deben conseguir víveres y objetos como papel higiénico para sobrevivir en el Harekase. Pero no todo está perdido, conseguirán aldeanos marinos que creen en su inocencia. Ponyo en el acantilado, o en japonés Gake no Ue no Ponyo, es una película. Ponyo es una de las hijas del hechicero científico marino Fujimoto que vive bajo la superficie del mar. Un día, mientras Fujimoto y sus hijas van en una excursión submarina, Ponyo se aleja al tener la forma de un pequeño pez. Fue arrastrada a la orilla de la playa, siendo atrapada en un frasco de vidrio. Afortunadamente, un niño de 5 años llamado Sosuke logra sacarla del frasco y tomándole cariño la adopta prometiéndole que siempre la protegería. Fujimoto, creyendo que Ponyo ha sido secuestrada, convoca a los espíritus del océano para recuperarla. De regreso bajo el agua, Ponyo y Fujimoto tienen una discusión debido a que Ponyo desea devolver con Sosuke y al no tener el consentimiento de su padre, utiliza su magia para convertirse en humana. Ponyo regresa con Sosuke, pero al desatar un gran poder en el océano, liberó un desequilibrio en el mundo, provocando un gran tsunami, dejando los barcos parados y gran parte de la tierra inundada. Para arreglar este desastre, Fujimoto llama a su esposa, la diosa del océano Gran Mare, para ayudar a convencer a Ponyo a que regrese al mar y así calmar al océano. Rodeado de tantas aguas, Sosuke llega a amar a Ponyo como pez y como humana, reafirmando su promesa de protegerla. Maggie Sinbad no Bouken, o en inglés Maggie Adventure of Sinbad, de 3 episodios. Sinbad fue visto como el niño del destino, debido a que su nacimiento trajo una oleada radiante en todo Rock. Esto se confirmó cuando un día, estando Sinbad y su padre embarcados en un bote, es desatado una tormenta y es Sinbad quien dirige a su padre para salir de dicha tormenta. Sinbad, ya que siendo un joven de 14 años, huérfano e inspirado por las palabras de su padre, él anhela explorar el mundo. En ese tiempo, unos edificios llamados mazmorras han aparecido en todo el mundo y Sinbad, animado por las historias de un joven viajero llamado Yunnan, es convencido a ir a una de las mazmorras donde alcanza poder de un rey. Pero no conforme con este poder, Sinbad, con tan solo un barco y el conocimiento de los mares, decide viajar, encontrar otras mazmorras y crear su propio país, sin discriminación ni injusticias. Mientras Sinbad viaja guiando por su instinto marino, encuentra enemigos y aliados donde tendrá que perfeccionar sus habilidades e influencias. Este es el viaje del joven Sinbad antes de convertirse en el gran rey de los 7 mares. Suisei no Gargantia, o en inglés Gargantia of the Virtuous Planet, con 3 episodios. En un futuro lejano, la humanidad lucha en el espacio contra unos seres parecidos a los calamares llamados Hideause, pero no son los únicos sobrevivientes. En la Tierra, que sobrevivió del congelamiento y ahora está cubierto por agua, existen seres humanos que viven en el océano, formando ciudades al unir varios barcos. Un joven de 16 años llamado Ledo es un soldado de la Liga Galáctica que combate dentro de un robot humanoide llamado Chamber. En una de sus batallas, Ledo y Chamber terminan en la Tierra, sin posibilidad de regresar. Chamber fue encontrado y rescatado del fondo del océano por la flota marina Gargantia. Al salir Ledo de Chamber se da cuenta que ya no está en el espacio sino en una gran flota viajando por un vasto océano infinito. Ahora,
Ledo debe acostumbrarse a una nueva vida pacífica, con personas que hablan otro idioma y poseen diversas costumbres, siendo uno con el océano, siguiendo las corrientes marinas y conviviendo con los seres marinos. Ledo pasa sus días intentando ser útil. Al principio intentó ayudar a la flota eliminando a los piratas, pero matar estaba en contra de las reglas del mar. Ledo también intentó ser cazador de recompensas de tesoros hundidos en el mar o pescador, pero al no saber nadar, solo Chamber fue de utilidad. Pero lo que nunca pudo comprender es la convivencia entre los humanos y los seres marinos parecidos a los Teause, los cuales como soldados era su deber exterminarlos para salvar a la humanidad. La serie está rodeada de agua, sobreviven encima del agua, consumen lo que provee el agua, viajan por las corrientes que le proporciona el agua y para el consumo recolectan agua de lluvia. O sea, todo está relacionado con el agua. Nagi no Asukara, de 26 episodios. El mundo se dividió en los que viven en el fondo del océano y los que salieron a la superficie, causando una separación de seres humanos. Un grupo de 4 jóvenes amigos estudiantes del mar deben de empezar a asistir a una escuela en la superficie después de que su actual secundaria cerrara. La diferencia de opciones entre los diferentes alumnos hace que Hikari Sakishima, uno de los jóvenes del mar, no quiera relacionarse con la superficie, incluso llegando a pelearse. Pero poco a poco se van comprendiendo mutuamente, entendiendo que no hay diferencia entre la gente de la tierra y del mar, pero los jóvenes marinos solo pueden estar un tiempo en la superficie antes de quedar completamente secos, volviendo a su ciudad marina al término de las clases. Todo se complica cuando en el mar se aproxima un estado de invernación. Para evitarlos, los de la superficie realizan el festival de Afunehiki para honrar al dios del mar. Sin embargo, no aplacó la ira y todos los seres marinos entraron en estado de invernación, congelando el océano. Después de pasar 5 años, Tsumugu Higara, un amigo de la superficie, encuentra a Hikari, pero este no cambió de apariencia física. Poco a poco los demás jóvenes marinos van despertando de su invernación y siempre van sumergiéndose al mar, esperando despertar de todos en el pueblo de Shio Shio, y a la vez aplacar la ira del dios del mar, que le quitó la capacidad de poder amar a la joven marina Manakamu Kaido. El agua es la vida, su hogar, pero sobre todo su amor para estos jóvenes que aprenden de sus raíces, pero también los de la superficie empiezan a respetar el mar y sus costumbres perdidas. Y en el puesto número 1 está en el puesto número 1 porque es uno de los mejores animes acuáticos y deportivos de toda la historia, muchas pistas y todo. Es Free, con 12 episodios. Este es otro anime de deporte acuático. En este caso nos referiremos a la natación. Gracias al club de natación Iwatobi, 4 niños se conocieron y uniéndose ganaron en los relevos. Separándose del grupo, Rin Matsuoka viaja a Australia a una academia de natación para cumplir el sueño de su difunto padre y llegar a ser un nadador olímpico. Al crecer y cerrar el club, por insistencia de Makoto Tachibana, uno de los 4 amigos, deciden reabrir el club de natación de la secundaria Iwatobi. Aunque Haruka Nanase decidió de dejar de nadar por haber lastimado el orgullo de Rin cuando le ganó, Haruka no pudo alejarse del agua por ser quien más lo ama. Para Haruka, quien está obsesionado con el nado estilo libre, el agua le da la libertad de tanto busca, siendo reflejado su pasión en sus ojos. Haruka ama tanto el agua que siempre lleva puesto un traje de baño debajo de su ropa para zambullirse en cualquier lugar con agua lo suficientemente grande para caber. Estos sentimientos que Haruka demuestran son contagiados por Rei Ryukazaki, quien encuentra y entra al club de natación sin saber nadar. Cada miembro del club se está especialista en un estilo de nado, pero es gracias a los relevos que se complementan, ganando y llegando a ser representados por un animal acuático. El agua les enseñará no solo a no temerle, sino que también a respetar la amistad, encontrar respuestas a sus futuros y los fuertes lazos que se mantendrán a pesar del tiempo y las heridas. Y aquí como palabras finales, en estos animes se refleja la belleza del agua, girando su historia en torno a ella, ya sea como deporte, para navegar o vivir.
Los personajes de estas series son seres que conviven en el agua, siendo parte de su vida, pero estos no son los únicos animes que giran en torno al agua, y por eso te invitamos a dejar algún comentario que consideres otro buen anime que sucede en el agua. Así sabré cuál fue el que me faltó.